¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. DOCSEF, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Jesús Chavarría y estamos empezando con esta marquesina y hoy nos vamos a referir a uno de los eventos fílmicos más importantes que hay en el año en nuestro país y para eso nos acompaña el responsable de la programación, el director artístico. Estamos con Pau Montagut. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, 10 años de DOCSDF. Pues sí, ¿quién le iba a decir? Sí, la verdad, cuando se nos ocurrió la idea de hacer este evento, bueno, pues en el año 2005 pues no nos imaginábamos, ¿no?, que iba, después de 10 años, no a perdurar, sino perdurar con el prestigio internacional y con la aceptación del público que ha tenido. Oye, se dice mucho sobre, lo hemos comentado aquí en el programa también, que el documental es el formato por excelencia de la cinematografía nacional, pero aún le faltaba como terminar de reafirmarse en el gusto del público. DOCSDF se ha encargado en estos 10 años de provocar eso, ¿no? ¿Ustedes han visto este cambio? Sí, claro, y precisamente lo que acabas de comentar fue la razón por la que nació DOCSDF, que pues en aquellos años era el resurgir, digamos, del documental mexicano. Ya era una potencia internacional, estaba ganando premios por todo el mundo. Juan Carlos Rulfo con En el hoyo, Lucía Gaja con Mi vida adentro, La palomilla salvaje. Había muchísimos documentales y sin embargo no existía ningún evento, ningún foro en todo el país que se dedicara a la exhibición de cine documental en ningún punto del país. Y era una paradoja, ¿no?, que a nosotros nos llamaba la atención. Entonces un grupo de documentalistas pues dijimos, pues nos vamos a dar la tarea de hacer pues lo que fue en un principio una muestra y poco a poco fue creciendo a lo que es hoy DOCSDF, y la verdad nosotros mismos a veces nos sorprendemos, ¿no?, de qué monstruo hemos creado de alguna manera. No, digo, es un verdadero gigante, porque además ha crecido tanto en el número de películas que exhiben, de eventos, pero además en los formatos en los que presentan las películas, ¿no? Ustedes tienen distintas variantes para que el público pueda acercarse, ¿no? Sí, nosotros tenemos todo tipo de documentales. Nosotros somos un festival de cine de no ficción, ¿no? Y dentro de la no ficción pues intentamos destruir el mito que pesa sobre el documental, ¿no? El documental con el que todos nos hemos educado en televisión, de lento, aburrido, malo, sobre animales, elefantes y cebras, ¿no? Nosotros intentamos demostrar toda la variedad de documental que hay, desde el videoclip musical hasta el docudrama, el falso documental, hasta el documental de animación, ¿no? Y lo intentamos mostrar pues en todo tipo de sedes. Hemos estado en salas comerciales, hemos hecho un autocinema durante varios años en Ciudad Universitaria, tenemos sedes propias en la vía pública, carpas enormes donde hacemos proyecciones gratuitas. Intentamos tener todo tipo de proyecciones porque sabemos que hay gente que le gusta consumir cine de una determinada manera, ¿no? Intentamos respetar eso, intentamos adaptarnos de alguna manera a los hábitos de consumo cinematográficos. Oye, y bueno, en esta edición, que es la número 10, el invitado es el Reino Unido. Sí, Esto ha terminado por reafirmarse además con una de las líneas que ustedes han manejado mucho, que es la que tiene que ver del documental con la música. Y aporta 6 documentales directamente al Reino Unido relacionados con esto, ¿no?, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos. Sí, claro, porque el documental británico desde los años 40 es importantísimo, ¿no? Pero últimamente se ha puesto muy de moda el documental musical británico, que es muy antiguo. Hace apenas un par de años tuvimos como invitado a Albert Maysles, uno de los clásicos del cine documental, y él creó el documental musical en los años 50, 60, con los documentales sobre los Rolling Stones, sobre los Beatles. Entonces, bueno, pues al tener al Reino Unido como país invitado, nosotros desde la primera edición tenemos una sección de documental musical que ha estado curada por diferentes músicos, y este año decidimos que fuera el Reino Unido, pues la música del Reino Unido la que protagonizara este ciclo, y sí, está causando bastante expectación. Oye, uno de los invitados principales viene precisamente con motivo de los documentales de música, ¿no? Sí, obviamente, Julian Temple, bueno, pues es uno de los maestros, es un cineasta de culto,
un cineasta, es pionero del cine punk, del cine underground, con sus películas sobre los Sex Pistols, sobre Dr. Feelgood. Entonces, bueno, claro, era inviable tener al Reino Unido como país invitado que versara sobre música y no tener pues al mejor director de cine musical que hay en el mundo, ¿no? Oye, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, hay una nueva clasificación en cuanto a las películas en competencia, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención que una es, por ejemplo, thriller se llama, sí, es una de ellas, pero hay varias, ¿no? Ahora se divide distinto. Sí, nosotros siempre hemos estructurado la programación en base a los premios que da el festival, y éramos un festival al uso con un criterio regional, mejor documental internacional, iberoamericano, mexicano. Y nosotros mismos pues dijimos, cumplió su función, estuvo bien, pero ya nos aburre, ¿no? Y pensamos que al público le puede acabar aburriendo. Entonces, de las 1.700 películas que hemos recibido este año por convocatoria, pues decidimos un criterio temático o narrativo. Como bien comentas, docu-thriller es una muestra de 5 películas de intriga y suspenso. El thriller es, es un género asociado a la ficción. Pues no. Hay thrillers que son mucho más intrigantes que las ficciones, ¿no? Y son casos reales, por supuesto. Oye, Pau, nos tenemos ya que despedir, pero no sé si quieres agregar algo. Digo, es importante señalar que más del 80% de las películas son gratuitas, el público puede acceder fácilmente, pero no sé si quieres agregar algo más. No, pues estamos en CEA Universitaria, estamos en la Cineteca Nacional, estamos en la Colonia Roma, en la Colonia Condesa. Y bueno, como bien dices, casi el 90% de las proyecciones son gratuitas. Hasta el 24 de octubre vamos a estar haciendo prácticamente 260 proyecciones. Y bueno, yo creo que el protagonista de cualquier festival de cine son las películas. Claro. Entonces la invitación es a vernos en las salas, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Pau. No, muchas gracias a ti. Pues vayan a DocsDF y mientras, pues vámonos de aquel lado porque todavía hay mucho que platicar de cine con el señor Gerardo Gil y con Julio. Ahorita vamos para allá. DocsDF, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Pues así es, se celebran 10 años de DocsDF, ¿no? Un festival que lo vimos crecer, lo vimos desde chiquito, ¿no? Ahora sí. Y ahí vamos a hablar también de otro aniversario que ocurrió hace muy poquito, el 19 de septiembre, se cumplieron 100 años del natalicio de uno de los cómicos más importantes que ha dado nuestro país. Nos referimos a nada más y nada menos que Germán Valdés, Tintán. Y para hablar de ello nos acompaña, tenemos un invitado de lujo, Huemantzin Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. ¿Cómo están mis estimados? Un gusto poder compartir nuevamente un espacio con ustedes aquí en Marquesina. A Jesús ya lo vieron, pero bueno. Pues sí, me presento de nuevo. Digo, vamos a hablar del que sin duda es el cómico más completo quizás de la cinematografía nacional, ¿no? Es un gusto poder referirnos a ello. Y nuestro buen amigo Gerardo Gil. Un gusto, como cada semana, estar aquí en Golden News. Ah, no, ¿verdad? Con eso cambian los nombres. Sí, Oscar, Silvestre y Patrick. No, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Un gusto estar como cada semana para hablar de Germán Genaro Cipriano Así es, Gómez Valdés Castillo. Para decirlo completo y Para decirlo bien. completo, así es. Para decirlo completo, y la verdad es que, como ya bien lo decía, ¿no? Un personaje que, bueno, pues que creció en la frontera y que trajo a la pantalla grande, primero a la carpa y luego a la pantalla grande, esta imagen del Pachuco. Aparte antes en el radio, ¿eh? Sí, que hizo pronto, radio. sí, también Hizo hizo radio muy al Juan. principio. Y que El luego barco muy de la pronto ilusión, se esta llama. imagen del Pachuco se fue desdibujando, convirtiéndose en otra cosa, como era pues Tintán, ¿no? Pues es un personaje interesante en la cinematografía nacional. Hay una cosa que a mí me hace preguntarme mucho a propósito, no solo de Tintán, sino de los cómicos en general en México. Lo que quiero decir es, por supuesto que me gusta Cantinflas, por supuesto que me gusta a mí personalmente más Tintán, pero ¿hasta dónde estamos hablando de personajes del cine cómico que tengan una proyección más allá de lo hispanoamericano? Me refiero a que hacen mucho juego con el lenguaje y eso nosotros lo celebramos. Es difícil entenderlo fuera de este contexto. Lo que quiero decir es que si tú ves a Buster Keaton, te ríes todavía en este año, en el 2015. Tiene una universalidad, ¿no? Y no quiero decir que Tintán no lo tenga, sino que como en Cantinflas es el idioma, es la palabra, parte esencial de su humor, aunque también cabe mencionar que en el caso de Tintán tiene el gag, lo que Rafael Aviña menciona, que tiene una habilidad también para hacer chistes con el A la cuerpo. Groucho Marx, de algún modo, ¿no? Un Sí, poco heredero sí, de esa sí. comedia. Y mencionaba mucho este duelo de la marca del zorrillo, Sí. mientras sigue jugando y
hablando, diciendo su parlamento y improvisando y usando la espada. Fíjate que eso es lo que yo también me destacaría mucho, porque con eso me refería a que estábamos ante quizás el cómico más completo del cine mexicano, porque era alguien que no solo, sí, el lenguaje y el manejo de la palabra era sumamente importante, pero tenía él un manejo corporal y un manejo gestual increíble, que no se le veía a muchos cómicos, ¿no? Y creo que eso es lo que le hacía que pudiera tener una conexión más allá quizás de la idiosincrasia mexicana, aunque sí estaba muy sujeto a ella, porque era producto total, ¿no? Y estaba siempre impregnado, pero creo que refiriéndonos a cuestiones técnicas como actor, era tremenda, era muy versátil, ¿no? Era capaz de bailar de manera increíble, de cantar, de un rango muy amplio de voz. Yo creo que eso es por lo menos en a lo que yo me refiero, digo, yo también soy de los que me gusta también, digo, Cantinflas, me gusta mucho digo, Joaquín Pardavé se me hacía increíble, pero creo que Tintán era genial, ¿no? Hay varios puntos de todo lo que han mencionado que me parece muy acertado. Lo primero yo diría es que en Tintán hay un elemento que no está presente en la carrera de Cantinflas o que no lo está presente después, que es la subversión permanente, que es la subversión no traicionada. O sea, Cantinflas en algún momento determinado traiciona este sentido de subvertir la comedia y Tintán nunca lo hace. Por otro lado, hay algo que me gustaría mencionar con Tintán. De algún modo Cantinflas puede representar el personaje, si le creáramos una historia, es el hombre que viene del campo a la ciudad. O sea, sí tiene sus orígenes en las colonias populares, pero de algún modo sí es este hombre que viene del campo. Y Tintán ya es un personaje citadino, es un personaje de ciudad de manera permanente. Su comedia es heredera de la comedia norteamericana, incluso de la screwball comedy, de sentido de esta comedia desternillante, de estos movimientos a la Groucho Marx. Quizá Tintán lo traiciona por sus mismas condiciones, por su misma vida, que acaba haciendo comedias como de segundo nivel, pero el personaje nunca fue traicionado, a diferencia del personaje de Cantinflas. Efraín Huerta en algún libro que hace poco leí donde retomaba sus columnas de los años 50, recordaba, bueno, en ese momento más bien escribía, que quisieron censurar el título de una película de Tintán porque se iba a llamar Amor, ¿cómo me has ponido? Y los intelectuales de aquella época dijeron que la gente iba a acabar hablando mal, que mejor se llamara Amor, ¿cómo me has puesto? Como finalmente se llamó la película. Esos intelectuales, esos herederos ahora son los que adoran a Tintán. Tintán es subversivo en sí mismo. Eso que dices es bien interesante porque, bueno, ¿cómo comienza Tintán? En el cine, pues comienza con el suit suite, ¿no? Esa ropa que utilizaban no los pachucos, sino que utilizaban los negros en Estados Unidos, los pachucos lo adoptan y con mucho desprecio se les llamaba aquí los pochos, que por cierto es un insulto acuñado por José Vasconcelos. ¿Y qué significa pocho? Pues es huevo infértil. Es un súper insulto, ¿no? Entonces Tintán comienza de esa manera, aludiendo a esa otra cultura no asimilada, o bueno, tal vez sí asimilada, pero no aceptada, señalada, vilipendiada, que es el mexicano que no es de aquí ni de allá. Entonces, desde allí, desde el inicio cinematográfico, Tintán ya está haciendo ruido, ¿no? Sí, Tintán que además, acabo de mencionarlo, en este centenario no pasó un poco desapercibido. No le hicieron la misma fiesta que a Cantinflas. Ignorado completamente, ¿no? Salvo en la Cineteca Nacional, que ahorita se está llevando a cabo un ciclo de Tintán, ¿no? Con algunas de sus películas, tienen 2 salitas ahí con algunas fotografías y algunas otras cosas, pero prácticamente pasó desapercibido, Que ¿no? eso tal vez tenga que ver mucho con que quizás él no tenga tras de él a familiares que estén empeñados en mantener, ¿no? Digo que bien por ellos. Su hija. Pues, bien por ellos, eso es pero digo, quizás sea como un tema un tanto delicado, ¿no? Pero es cierto que ellos se han encargado de seguir buscando que se publiquen libros, que se hagan ciclos de las películas, están involucrados en la película que recientemente se hizo de Cantinflas, que es algo, algo, no están ¿no? en litigio. Exacto, ¿no? Exacto, no como en el caso de Tintán que digo, de Cantinflas. Digo, de Cantinflas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Quizás por eso se fue un poco desapercibido. Ahora, yo estoy, de acuerdo con lo que dice Gerardo. A mí sí me parece que, a final de cuentas, Cantinflas se deja consentir por el sistema ya para la segunda parte de su carrera, cuando Tintán no fue por decisión propia, sino fue porque vino una
decadencia natural dentro de su trayectoria. Y del cine. Y- ¿no? y del También propio del cine, cine, ¿no? o sea, Y por eso termina haciendo este tipo de películas, aunque él siempre siguió muy fiel a ciertos rasgos característicos de él como persona. Él era una persona que veía mucho por su familia, él que fue el que proyectó las carreras de sus hermanos, de Ramón, de Manuel. Ellos mismos luego se sacrificaban para seguir participando en las películas de Tintán, aunque estas ya, digo, Loco Valdés ya era estrella y él seguía participando en las películas de Tintán por lo mismo, como en agradecimiento. Y hubo dos cosas que le afectaron mucho, según yo recuerdo. La primera fue la muerte de su carnal Marcelo, Marcelo que creo que es Chávez. alguien, digo, tenía Sí. un grupo de actores a su alrededor muy importantes, incluyendo a Vitola, y Marcelo pues era Una familia, Sí, ¿no? prácticamente. ¿no? Un Y la- mundo y la- propio, sí. un universo propio. Sí, sí, sí. Y la otra, pues fue algo que mencionaban por ahí, que era, él era, pues le encantaban las mujeres, ¿no? Y al hacerse mayor empezó a perder este pegue con las chicas y eso también le afectó demasiado. Pero era una persona sumamente desprendida y que despilfarró además Sí, mucho su dinero. Hay algo que quisiera comentar con relación a lo que dices, que es, hay un excesivo cuidado del mito de Tintán. ¿Por qué no se contemplaron homenajes? Habría que preguntarlo a los canales de televisión, de cine, de películas. Sí me parece que Tintán tiene una idiosincrasia propia de México y de determinadas ciudades, a diferencia de Cantinflas. Quisiera mencionar algo con relación a Marcelo Chávez y a todo su universo propio. Este universo propio se adaptaba a los diferentes temas de las películas, pero además Tintán nunca fue un hombre mezquino para compartir el escenario con sus amigos, con los actores que lo acompañaron. Y hablando concretamente de las películas, habría que recordar El Ceniciento, que es una de las primeras películas que aborda el tema de la discriminación de un indígena chiapaneco y además de la discriminación y ver con prejuicio los orígenes del interior de la provincia en la clase media. Hay que recordar el diálogo inicial en el que aparecen los hermanos Zavala, si no me equivoco, en la que aparece Marcelo Chávez y le dice a su esposa, bueno, es que a lo mejor viene a verme de mi pueblo, es el Valentín Gaitán, y la mujer le dice, será del tuyo, porque yo soy de Tuxtla Gutiérrez. Ese diálogo una de diferencia. esa película Hay es de provincia a brutal provincia, para ¿no? el contexto de la época en el que se está haciendo. Sí, sí, sí. Y bueno, mientras estás diciendo esto, Gil, estábamos viendo imágenes, Julio, que es la otra parte que también, más allá de que nos guste el cine mexicano o de que empecemos a haber visto películas en blanco y negro en un momento de nuestra vida, pues muchos también lo conocimos a través de Claro. las versiones Claro. Animadas. Y ¿no? quizás eso nos habla de lo que tú mencionabas, de lo que decías de esta quizás universalidad que podía tener, digo, es uno de los pocos cómicos mexicanos de aquella época que pudieron trascender a ese nivel, de que se hicieran, se consagraran a través de haber hecho las voces de personajes de películas animadas extranjeras, ¿no? Y aquí vemos al gato ¿no? O'Malley, ¿no? Mali, Pero por también, ejemplo, ¿no? digo, el Balú, que hizo en Bueno, el libro de la Balú. selva, que ya como hace rato mencionábamos, va a tener una nueva versión. No, el personaje de Balú es Entrañable. espectacular, es Oye, entrañable. ¿no? Sí. Hay algo bien interesante también con la música de Tintán, que es el primer actor de la época de oro que logra sobrevivir a la nueva generación, porque él es el primero y quizá único que canta rock and roll y que además no nada más canta rock and roll, sino que se burla del rock and roll. Sí. Se burla de las canciones de los Beatles, se burla de Speedy González y además en sus canciones, no necesariamente de adaptaciones de rock, adapta esta tonada de los inicios del rock and roll, ya siendo un hombre de más de 50 años quizá. ¿eh? Sí. Ya estamos casi en tiempo, pero pues muchas gracias, mi Gerardo Gil. Encantado de la vida. Gerardo, Qué padre. ¿verdad? Gerardo, Gerardo Sí, sí, Gil. es Gerardo. Si quieres Así agregar es. algo más, mi No, querido digo, Jesús. la verdad es que siempre es un gusto estar por aquí y además ahora compartir con Mansin, increíble, ¿no? No, pues yo encantado de estar nuevamente compartiendo con ustedes y recalco, la música de Tintán es fabulosa, tus besos llegaron a creer aquí en mi boca, una de las secuencias también hermosas. Julio y yo alguna vez nos tocó en algún festival de Guadalajara, algún lejano mes de marzo. Me la dedicó. Ah, sí. No, no es cierto. No, Busca lo no, más Sí, vital. busca lo más vital. nos enfiestamos con un trío allí en Guadalajara, muy cerca de la Un trío fuente. musical, ¿eh? Sí, No, Sí, es un trío musical. Sí, Fíjate, a mí mi favorito es Calabacitas Tiernas, la rola de Calabacitas Tiernas se hace No, genial. es que bueno, Bueno, y hay Rosita para Arenas. elegir. Bueno, Y el hasta los Ceniciento- homenajes que el hicieron. Ceniciento, Rosita Ceniciento, que es Arenas, de sí. Cricri la letra. La No, no es maldita cierto. vecindad hizo algunas Es versiones. La del Ceniciento del siglo actual es de Cricri, es de Francisco Ya, Gavilán Soler. ya basta Ese sí, de trabajar. ese es de Francisco ya, Gavilán ya, Soler. ya, sí. Jaguares hizo un muy buen cover de Calabacitas Tiernas. Pues bueno, ahí lo tienen. Podemos hablar horas y horas sobre Hagámoslo. Tintán, pero ya se nos acaba el tiempo. Pero prometemos una segunda parte, eso sí lo podemos hacer. Nosotros nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.